Bien, pues ya estamos de regreso dentro de SAS Studio y en el video anterior conocimos algunas operaciones muy básicas con la sentencia select. El día de hoy vamos a comenzar a conocer algunas de las funciones que comúnmente utilizaremos en el trabajo con datos. Estas funciones se conocen como funciones de agregado y recuerda que seguimos trabajando sobre el lenguaje SQL dentro de SAS. Como su nombre lo indica, estas funciones de agregado tratan de realizar consultas a nuestras tablas, pero agregando o agrupando los registros dentro de un solo valor, en lugar de tener que visualizar todos los registros de la tabla. Y es que cuando presentamos información, por ejemplo, un reporte de ventas de alguna compañía, después del procesamiento de los datos en crudo, normalmente nuestros oyentes no querrán ver el detalle de ventas de cada producto, sino más bien querrán ver el total de ventas. Tampoco solemos estar interesados en el detalle de cada uno de los registros, sino más bien en la cantidad de registros que cumplen ciertas condiciones. Por estas razones existen las funciones de agregado. La primera de las funciones que vamos a conocer se llama función count, y obviamente esta función nos sirve para realizar conteos de registros de nuestras tablas con base en algunas de las condiciones que le podemos agregar a esta consulta. La sintaxis más básica que podemos encontrar para esta función es nuevamente abriendo procSQL y dentro de este paso proc utilizamos la sentencia select y la función count. Después dentro de paréntesis colocamos el operador todo, el operador asterisco y posteriormente seleccionamos la tabla desde la cual queremos traer esta información. Y antes de comenzar de lleno con los ejemplos de estas funciones, vamos a necesitar un archivo con datos suficientes para que los ejemplos se puedan apreciar mejor. El archivo ya te lo he dejado en la descripción de este video, se llama ventas-casas.xlsx, es un archivo de Excel, y después de que lo descargues debes de guardarlo en la carpeta de los archivos de este curso. En mi caso yo tengo mi carpeta dentro de la cual estoy agregando todo lo relacionado con SAS. Busco la carpeta SAS University Edition y dentro de esta carpeta está la carpeta My Folders y finalmente encontramos la carpeta en donde estamos almacenando los archivos de este curso. Dentro de esta carpeta es en donde almacenaremos este archivo ventas casas que, como lo he dicho, te lo he dejado en la descripción de este video simplemente para que lo descargues y lo guardes aquí. Aquí arriba te estoy dejando una tarjeta para que puedas ir directamente a la clase en donde creamos esta estructura de carpetas para este curso si es que no lo recuerdas o no has seguido el curso desde el principio. Y ahora regresamos a SAS Studio y dentro de esta estructura o árbol de carpetas vamos a dar clic en Course Files, damos clic en el botón actualizar y si abrimos o expandimos esta carpeta Course Files ya tendremos cargado el archivo ventas casas. Vamos a dar clic derecho sobre este archivo solamente para ir a propiedades y poder seleccionar la ruta directa hacia este archivo y poder importarlo como sabemos a través de un paso proc import. Y si no recuerdas la sintaxis para importar un archivo de Excel, también te estoy dejando la tarjeta para que vayas directamente al video en donde tratamos sobre este tema. Antes de ejecutar el código del proc import, te recomiendo que esta tabla llamada ventas la guardes en una librería permanente, no la guardes en la librería work porque te vas a evitar tener que importar este archivo una y otra vez dentro de los siguientes videos en los cuales vamos a estar ocupando cotidianamente este archivo. Entonces, en mi caso, voy a mi carpeta que he creado, doy clic derecho, propiedades y me traigo la ruta hacia esta carpeta y creo el libname llamado ejemplo. Y ahora sí ya puedo ejecutar mi paso proc import con mi librería llamada ejemplo. Dentro de mi tabla llamadas ventas voy a almacenar los datos de este archivo. Y ahora que ya disponemos de un dataset con el cual podemos trabajar en este y los próximos videos, vamos a comenzar con el ejemplo más sencillo de la función count en SQL. Si te das cuenta, este archivo que acabamos de importar dentro del dataset llamado ventas no lo hemos abierto para nada, no sabemos cuántos registros tiene en total, no sabemos cuántos campos tiene, así que para averiguar cuántos registros contiene este dataset vamos a utilizar nuestro paso proc SQL y dentro vamos a colocar la sintaxis que tenemos acá arriba. Recuerda que en este caso es necesario poner, además del nombre de la tabla, también el nombre del libname que hemos creado para la ruta en donde hemos almacenado este dataset y finalizamos como siempre con quit. Seleccionamos este fragmento de código, F3 para ejecutarlo
y vemos este pequeño resultado. Nos dice 267. ¿267 qué? Bueno, pues 267 registros. Es decir, esta tabla llamada ventas dentro de la librería ejemplo contiene nada más y de nada menos que 267 registros. Para comprobarlo podemos abrir directamente la tabla llamada ventas. Y aquí en la parte de arriba nos dice efectivamente tiene un total de 267 filas y 7 columnas. Entonces el resultado de la función count en este caso ha sido correcto. Ahora aquí tenemos una diferencia que hay que cuidar con respecto a los ejemplos del video anterior. Cuando queremos traer todos los registros y todos los campos de una tabla, escribimos select asterisco from y después el nombre de la tabla. Pero cuando queremos traer solamente el conteo de los registros y nada más, entonces este operador asterisco va a cambiar de lugar y va a ir dentro de los paréntesis de la función count. Solamente hay que tener en cuenta ese detalle para no equivocarnos entre utilizar la función count y entre utilizar el operador asterisco para traer todos los registros y todos los campos de la tabla. Ahora, si traducimos a un lenguaje común la sintaxis que tenemos aquí adentro, básicamente estamos diciendo selecciona y cuenta todos los registros desde la tabla llamada ejemplo.ventas. Eso es lo que le estamos diciendo a nuestro programa. Y como ves, el resultado no nos devuelve en sí ningún registro, sino el total de ellos, el conteo que se ha realizado. Pero a veces lo que queremos no es contar todos los registros y todos los campos. Recuerda que este operador asterisco nos sirve para referirnos a todo, tanto registros como columnas, pero podemos en su lugar contar solamente dentro de un campo. Por ejemplo, si abrimos otro paso proc SQL y en lugar de utilizar el operador asterisco colocamos el nombre de alguno de los campos, por ejemplo vamos a abrir la tabla ventas y vamos a contar dentro del campo tipo, es decir, el tipo de la propiedad, ya sea apartamento o ya sea casa. Entonces, en lugar del operador asterisco puedo poner el campo llamado tipo. Y el resto de la sintaxis no cambia, from ejemplo.ventas y finalizamos con quit. Seleccionamos y ejecutamos este código y vemos que nuevamente nos devuelve 267 registros, lo cual ya sabemos que es correcto. ¿Qué pasa si cambiamos el campo y en lugar de tipo vamos a traer otro, por ejemplo, año-venta? Vamos a utilizar ese campo, año-venta. Nuevamente seleccionamos todo y ejecutamos y en teoría deberíamos obtener lo mismo, ¿verdad? Cuando finaliza vemos que 195 registros. Entonces, pues ¿qué pasó? Vamos al log, no tenemos ningún error, no tenemos ningún aviso. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Bien, pues sucede que a estas funciones de agregado no les gustan los valores nulos y cuando pueden los ignoran. Como en esta ocasión hemos trabajado sobre un campo que sí contiene valores nulos, el conteo ha sido menor porque estos registros en donde existen datos nulos se han ignorado. Si vamos a la tabla ventas directamente, vamos a ver que aquí en el año de venta por ahora no contiene datos nulos. Vamos a avanzar de página, tampoco contiene datos nulos. Vamos a avanzar hasta la última página y como vemos aquí ya tenemos datos nulos. Este punto que tenemos aquí simboliza un dato nulo. Entonces todos los registros que contienen datos nulos en el campo año venta se han ignorado. Por eso es que el conteo en esta ocasión nos da menos registros, 195 cuando antes teníamos 267. En cambio, cuando utilizamos el campo tipo, bueno, pues este campo no tiene datos nulos. Vemos hasta la última página que este campo, todos sus registros tienen al menos un dato, apartment o house. Por esta razón es que no tuvimos ningún problema. Y lo mismo sucede con este operador asterisco. Cuando lo utilizamos con las funciones de agregado, en realidad están considerándose todos los registros, aun cuando algunos de sus campos tengan valores nulos. Aquí no hay forma de que la función count ignore estos registros. Ahora bien, al igual que vimos en el video anterior, usualmente vamos a tener que utilizar alguna condición para filtrar nuestros datos. En este ejemplo solamente estamos haciendo el conteo de los registros que existen dentro de la tabla, pero si queremos información más específica, podríamos agregar una sentencia where para filtrar la información.
Si regresamos a la tabla, vamos a suponer que queremos saber cuántas propiedades tienen en el campo status marcado como sold, es decir, cuántas propiedades tenemos vendidas. Entonces regresamos a nuestro programa, creamos un nuevo paso proc SQL y vamos a seleccionar el conteo de todos los registros. Utilizo el operador all para evitar que, como en este ejemplo anterior, nos devuelva menos registros. Y nuevamente ponemos el nombre de nuestra tabla llamada ventas. Pero a continuación vamos a utilizar la cláusula where para hacer el filtro. El campo se llama status y vamos a llamar únicamente a aquellos registros que tienen marcados como sold. Cuando ejecutamos este código, vemos que el resultado que nos devuelve es de 195 casos, es decir, 195 registros están marcados como vendidos, 195 propiedades han sido vendidas. Y como sabemos, podemos agregar más filtros a nuestra consulta. Supongamos que además de un estatus vendida, queremos saber cuántas propiedades fueron vendidas por un valor mayor a $300,000. Entonces vamos a ver cuál es el nombre del campo. Vemos que se llama precio y vamos a ponerle aquí en la condición el operador AND. Como sabemos, este operador nos sirve para agregar condiciones adicionales a esta sentencia where que tenemos aquí. Entonces la condición adicional es que el precio sea mayor a $300,000. Y seguramente te preguntarás qué significa este GT que tenemos aquí. Bueno, es más o menos un sinónimo del operador mayor que usualmente lo ponemos de esta forma. Estas dos letras GT es un sinónimo y de hecho significan greater than o mayor que. Es un pequeño tip adicional para este video. Entonces nuestra condición completa sería que el estatus sea vendida y que además el precio sea mayor a $300,000. Vamos a ejecutar el código. Recuerda que teníamos 195 casas anteriormente y ahora vamos a ejecutar para ver cuál es el resultado. Ahora solamente tenemos 52 casas que cumplen con la condición vendida y con el precio mayor a $300,000. Y de la misma forma podemos seguir agregando filtros y utilizar los operadores AND y OR para poder hacer ejercicios que nos convengan. Finalmente, solamente quiero mostrarte que podemos agregar un alias o un apodo o un título para este conteo que estamos realizando. Para esto, después del paréntesis de cierre, ponemos la palabra as y finalmente ponemos la palabra o el título que queremos darle, que normalmente le podemos llamar total. Entonces ahora nuestro resultado ya no va a estar solamente en blanco como lo tenemos aquí sin ningún título que no nos dice nada, sino que ahora ya podemos decidir que esto es un total del conteo de registros. Como lo vemos aquí, ya se llama total. Y esta es la forma de utilizar la función count. Si ya has trabajado con ella, sabrás que me está faltando algo por mencionar, y es la cláusula group by. Pero esto lo dejaremos para más adelante, ya que recuerda que vamos de lo más sencillo a lo más complejo. En el próximo video conoceremos otra función de agregado que es la función sum. No te lo pierdas. Hasta entonces, happy coding.